La verdad sumergida del Titanic. El Titanic, conocido como el barco de los sueños, marcó un hito en la ingeniería naval al ser el más grande y lujoso de su época. Su construcción comenzó en 1909, en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, prometiendo revolucionar el transporte marítimo con su majestuosidad y tecnología avanzada. La promesa de ser insumergible atrajo a miles, convirtiendo al Titanic en un mito incluso antes de su primer viaje. Construido con compartimientos estancos diseñados para hacerlo insumergible, este lema se convirtió en una trágica ironía tras su hundimiento, mostrando la brecha entre el mito y la realidad. Los interiores del Titanic eran una obra de arte, diseñados para emular la opulencia de los hoteles más lujosos. Desde su gran escalinata hasta los elaborados comedores, ofrecía a la alta sociedad de la época un nivel de lujo y confort nunca antes visto en el mar. La diversidad de sus pasajeros reflejaba un microcosmos de la sociedad de principios del siglo XX. Desde millonarios hasta inmigrantes en busca de un nuevo comienzo en América, todos compartían el sueño de cruzar el Atlántico en el barco más grandioso de su tiempo, cada uno con sus propias esperanzas y sueños. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton con destino a Nueva York, marcando el inicio de su viaje inaugural. Este día quedó grabado en la historia como el comienzo de una leyenda, la del barco de los sueños, que prometía ser la cumbre del lujo y la seguridad marítima. La ruta del Titanic, marcada por la ambición y el deseo de batir récords, fue su primer paso hacia un destino irrevocablemente trágico. Partiendo hacia Nueva York, su travesía prometía ser la más rápida y lujosa, sin sospechar que los mares del Atlántico Norte escondían su fatal desenlace. A bordo, la vida se desplegaba en un espectro que iba desde el lujo extremo hasta la simplicidad. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de cenas opulentas y salones fastuosos, mientras que en tercera, familias enteras compartían sueños de un nuevo comienzo, ignorantes de la tragedia que se avecinaba. Entre los héroes olvidados de esta historia se encuentra la tripulación del Titanic, quienes enfrentaron el caos con valentía y sacrificio. Su lucha por mantener el orden y asegurar la evacuación de los pasajeros en medio del pánico es un testimonio de su inquebrantable espíritu humano. La noche del 14 de abril marcó el principio del fin, con momentos previos que se diluyeron en una calma engañosa. El mar en calma y el cielo estrellado no presagiaban el desastre. Entre risas y bailes, nadie a bordo podría imaginar que esas serían las últimas horas de alegría. El encuentro con el iceberg fue un choque contra la realidad, un brutal recordatorio de que incluso las creaciones humanas más majestuosas pueden ser vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza. Ese impacto no solo selló el destino del Titanic, sino que también marcó el fin de una era de inocencia tecnológica. Los errores fatales que llevaron a la tragedia del Titanic se suman a una serie de decisiones desafortunadas y limitaciones tecnológicas de la época. La confianza ciega en la invulnerabilidad del barco y la insuficiente cantidad de botes salvavidas marcaron un antes y un después en la seguridad marítima. El caos se apoderó del Titanic tras el impacto con el iceberg. Los testimonios de los sobrevivientes relatan una mezcla de incredulidad, miedo y valentía. La orquesta tocando en medio del pandemonium se convirtió en un símbolo de la dignidad humana frente a la catástrofe inminente. La lucha por la supervivencia se intensificó cuando se lanzaron los botes salvavidas. La escasez de estos y la falta de preparación para una evacuación masiva se tradujeron en decisiones desesperadas. Muchos pasajeros y tripulantes enfrentaron momentos de angustia, viéndose obligados a tomar decisiones que marcarían su destino. La política de «mujeres y niños primero» se implementó durante la evacuación, pero el pánico y la confusión hicieron que no siempre se cumpliera. Esta práctica, aunque heroica, también dejó tras de sí relatos de separación familiar y sacrificios personales, pintando un cuadro de humanidad enfrentada a la adversidad. La orquesta del Titanic, fiel hasta el último momento, ofreció con su música un consuelo ante el desastre. Su determinación de continuar tocando mientras el barco se hundía es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Este acto de valentía quedó grabado en la memoria colectiva como un faro de esperanza y humanidad. El hundimiento del Titanic marcó un antes y un después en la historia marítima. La madrugada del 15 de abril de 1912, este coloso del mar comenzó su descenso final hacia las profundidades del Atlántico Norte. La orquesta tocando en sus últimos momentos se convirtió en símbolo de dignidad ante la tragedia.
La respuesta al desastre fue frenética pero insuficiente. Barcos cercanos, alertados por las señales de socorro, se lanzaron al rescate en una carrera contra el tiempo. Sin embargo, la vastedad del océano y la tardía reacción complicaron los esfuerzos, dejando una estela de vidas perdidas en las frías aguas. La tragedia del Titanic se cuantifica en más de 1,500 almas que encontraron su final en el océano. Entre ellos, historias de valentía, amor y esperanza que se hundieron junto al barco. La pérdida de vidas impactó profundamente, generando una onda expansiva de luto a nivel mundial. El impacto global fue inmediato. La noticia del desastre viajó rápidamente, despertando una mezcla de incredulidad y horror en todo el mundo. La prensa de la época cubrió extensamente el suceso, convirtiendo al Titanic en un símbolo eterno de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza. Las investigaciones posteriores al hundimiento buscaron respuestas en el fondo del mar. La búsqueda de los restos del Titanic se convirtió en una obsesión para muchos, culminando finalmente en el descubrimiento de su ubicación décadas después. Este hallazgo histórico permitió desentrañar misterios y ofrecer cierto cierre a uno de los desastres marítimos más emblemáticos. El hallazgo histórico de los restos del Titanic marcó un antes y un después en la historia marítima. Descubierto en 1985, este descubrimiento permitió a investigadores y al mundo entero obtener una visión más clara de lo que realmente ocurrió esa fatídica noche. Los restos, descansando a una profundidad de más de 3,800 metros, sirven como un sombrío recordatorio de la catástrofe. Las leyendas y teorías conspirativas no tardaron en rodear al Titanic tras su hundimiento. A lo largo de los años, se han tejido historias de maldiciones, teorías sobre intercambios de barcos y otras narrativas que, aunque fascinantes, a menudo se alejan de la realidad. Estas teorías han alimentado la imaginación popular, convirtiendo al Titanic en un misterio aún más intrigante. Los objetos recuperados del fondo del mar cuentan historias congeladas en el tiempo, cada uno un testimonio silencioso de las vidas que se perdieron y de aquellas que cambiaron para siempre. Desde joyas hasta vajillas, estos artefactos ofrecen una ventana única a la vida a bordo del Titanic, revelando detalles sobre la era y sus gentes. Recordar a aquellos que se fueron ha sido un acto de respeto y memoria. Monumentos y conmemoraciones en todo el mundo sirven como lugares de reflexión y homenaje a las más de 1,500 almas que perecieron. Estos sitios ayudan a mantener viva la historia del Titanic, recordándonos las lecciones aprendidas del desastre. El legado del Titanic ha trascendido el tiempo, influenciando la cultura popular a través de películas, libros y música. Esta fascinación refleja la historia eterna del Titanic como el barco de los sueños y su trágico final, manteniendo viva la memoria del desastre y asegurando que las historias de aquellos a bordo nunca sean olvidadas. La tragedia del Titanic marcó un antes y un después en la seguridad marítima. Las investigaciones posteriores al desastre impulsaron cambios significativos, como la implementación de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y la creación de patrullas de hielo en el Atlántico Norte, garantizando que la seguridad se convirtiera en la máxima prioridad en los viajes por mar. Con el paso de los años, el Titanic ha seguido fascinando al mundo, no solo como una lección histórica sino también como un destino para expediciones submarinas. Estas aventuras al sitio del naufragio buscan entender mejor lo sucedido y preservar la memoria del desastre, aunque también plantean debates sobre la ética de explotar un lugar de descanso final para tantas almas. La protección del sitio de naufragio del Titanic es una preocupación constante. Organizaciones y gobiernos han trabajado juntos para asegurar que el lugar sea respetado y protegido de saqueos y daños, equilibrando la investigación histórica con el respeto debido a un sitio que es, ante todo, un cementerio marino. Las subastas de objetos recuperados del Titanic han generado tanto fascinación como controversia. Cada pieza ofrece una ventana única a la vida a bordo del famoso transatlántico, pero también plantea preguntas éticas sobre la comercialización de objetos personales de quienes perdieron la vida en la tragedia. El impacto emocional de la tragedia del Titanic en las familias de las víctimas perdura hasta hoy. Las historias de pérdida, heroísmo y supervivencia han sido transmitidas a través de las generaciones, manteniendo viva la memoria de aquellos afectados por una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Los niños del Titanic representan historias de inocencia marcadas por la tragedia. A bordo, viajaban con sueños y esperanzas hacia una nueva vida, sin imaginar el fatal destino que les esperaba.
Sus relatos son un recordatorio conmovedor de las vidas jóvenes e interrumpidas por el desastre. Entre los pasajeros del Titanic, se encontraban diversas mascotas acompañando a sus dueños. Estas historias no contadas hablan de la relación especial entre los humanos y sus animales, incluso en momentos de crisis. Aunque a menudo olvidados, su presencia añade una capa más emotiva a la narrativa del Titanic. La música tuvo un papel heroico y trágico en el Titanic, con la orquesta tocando hasta el final para calmar a los pasajeros. Esta acción valiente resalta cómo el arte y la humanidad se entrelazan, ofreciendo consuelo incluso frente a la adversidad más inimaginable.